Hola a todos, bienvenidos a Voz Interior. Mi nombre es Alison Rivas y estoy muy feliz de que podamos compartir este espacio juntos, en donde episodio a episodio vamos a tratar diversos temas relacionados a la salud mental. Y hoy me acompaña un invitado muy especial, Daniel Muñoz, profesional en psicología clínica, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Y gracias a ti por acompañarnos. El día de hoy queremos abrir un espacio para hablar de algo que muchas veces evitamos, pero que forma parte de la vida de todos, el duelo. En este primer episodio, en Voz Interior, hablaremos justamente de eso, el duelo. ¿Qué sentimos cuando vivimos un duelo? ¿Por qué a algunas personas les cuesta un poco más aceptar los hechos? ¿Y qué emociones son las más comunes cuando vivimos un duelo y por qué aparecen estas emociones? Para empezar a entender estas preguntas, hemos preparado un video introductorio que resume de manera sencilla cómo puede vivirse este proceso desde lo interno. Este video nos ayudará a observar el duelo desde una mirada más humana, un poco más cercana. El duelo es uno de los procesos emocionales más humanos que existen, pero también uno de los más silenciosos. No siempre sabemos cómo se siente, cómo se vive o cómo acompañarlo. A veces aparece como confusión, como cansancio emocional, como preguntas sin respuesta o como una mezcla de recuerdos que regresan sin avisar. En este episodio de Voz Interior queremos detenernos un momento y mirar este tema sin juicios, porque cada persona atraviesa el duelo de manera distinta y todas son válidas. Hoy hablaremos de acompañamiento y de la importancia de pedir ayuda cuando el camino se siente demasiado pesado. Después de ver el video que toca emociones muy intensas, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos entender el duelo? Bueno, el duelo podría entenderse como una vivencia que desencadena diversas reacciones, ya sea a nivel emocional, cognitivo, en nivel fisiológico, y que de alguna forma se vive ante una pérdida significativa para la persona. Esta puede ser ya sea de un familiar, de una persona cercana, puede ser de una experiencia de vida, de una etapa de algo que ha vivido y que no puede olvidar, y en general puede configurar cierto malestar a partir de los diversos síntomas que empiezan a presentarse. Claro, y se habla bastante de los pasos o de las fases del duelo, que supuestamente deberíamos seguir, pero en la vida real no se da así, o sea, no es un proceso lineal. ¿Y cuáles son las emociones que surgen mayormente en este proceso de duelo? Claro, como dices, en realidad se habla mucho de que es un proceso secuencial en el cual va de pasos desde la negación hasta una aceptación y que la persona va a ir como, avanzando en estas fases, pero en realidad no es tanto así. A veces puede ser un proceso más circular en el cual primero aparecen, los afectos de tristeza, de ira, en general justamente este proceso de no aceptar la experiencia y de alejarse un poco y de defenderse ante esa experiencia y que, luego va a terminar convirtiéndose en una etapa de aceptación. Pero muchas veces surgen estas emociones en paralelo y en cada fase pueden darse y pueden vivirse todas al mismo tiempo, puede vivirse solo algunas, y estas emociones no son una superpuesta encima de la otra, sino que pueden configurar toda una experiencia junta, viviéndose de manera conjunta. Bueno, y también lo que pasa en este proceso de duelo es que solemos recordar momentos, ¿no? Ya sea con nuestros familiares que han fallecido, con alguna expareja. ¿Es normal tener todos estos pensamientos recurrentemente? Bueno, claro que sí. De hecho, en manuales diagnósticos como por ejemplo el CIE-11 o el DSM-5, se cataloga el duelo como una experiencia emocional a tratar, ¿no? Como uno de estos síntomas clínicos importantes. No obstante, ahí mismo, incluso en los manuales diagnósticos que categorizan los malestares diversos de las personas, se dice que cada duelo es experimentado de forma individual. Entonces, por esto no se tacha a algo de anormal o algo que, sea incorrecto o una manera incorrecta de vivir el duelo, sino más bien que se considera que cada parte y cada vivencia es personal para, cada uno de nosotros, y por eso se puede experimentar de diversas formas, con los diversos pensamientos que surgen a partir de las experiencias que hayan pasado con estas personas o con, en general, una etapa de su vida, y por eso sí es normal poder tener estos pensamientos recurrentes dependiendo también de la conectividad afectiva que ha tenido en este vínculo. Sí. Eh,
Y por otra parte, normalmente las personas suelen guardarse las emociones. Piensan que no deberían mostrarse débiles, ¿no? Se suelen guardar sus emociones o piensan de que no les debería de afectar tanto una situación, el fallecimiento de algún familiar o, no sé, cuando terminaron con alguna pareja. ¿Qué tanto afecta esta represión de emociones? Sí, bueno, justamente existen muchos mitos sobre el duelo, como que, por ejemplo, la persona debe reprimir sus emociones para ser fuerte, para no afectar, por ejemplo, al resto de familiares al cuales, entre comillas, debe darle apoyo ante el fallecimiento de alguien, o como, por ejemplo, esto que suelen decir de esto no es lo que la persona hubiera querido, ¿no? Que llores por ello. Ante un fallecimiento. Y entonces muchas veces en realidad esto lo que hace es negar nuestra experiencia y no permitirnos atravesar estas fases de las que estábamos hablando, que son de forma circular. En este caso que nos mencionas sobre ser un soporte para los demás, ¿qué frases o expresiones deberíamos evitar cuando alguien está pasando por un duelo? Claro, muchas veces, justamente relacionado a lo que mencionas, las personas dicen, claro, tengo que ser fuerte para poder apoyar a mis padres, tengo que ser fuerte para poder apoyar a mis hijos. Entonces, no debo mostrar esa tristeza, no debo mostrar esas ganas muchas veces que uno tiene de llorar o incluso de hablar, ¿no? Porque hablar también es una forma de desahogarse. Entonces, repetirme muchas veces esto de, no, yo no siento nada, no, yo debo ser fuerte, al final lo que nos lleva es a justamente no ser uno mismo con lo que nosotros estamos sintiendo, a negar lo que estamos sintiendo, y eso en realidad nos lleva a actuar de una forma que no es auténtica, que no es verdadera y que en realidad nos priva de sentir. Qué interesante lo que nos comentas, Daniel, sobre el correcto acompañamiento de los familiares hacia una persona que está en un proceso de duelo, ¿no? Y también sobre que el duelo es un proceso muy único, muy personal, individual, ¿no? Que cada uno tiene su forma de afrontarlo, de pasarlo. Ahora que conocemos un poco más sobre lo que es el duelo, conozcamos cómo se aplica en nuestra narrativa audiovisual. A continuación presentaremos Storge, que trata sobre una protagonista que atraviesa los pasos del duelo que nos ha explicado Daniel. Vayamos con el video. Buenas, disculpa, ¿está todo bien? Los extraño. Quisiera saber sobre las consultas. En el cortometraje vimos que Valeria, la protagonista, enfrentaba algunas emociones como de enojo, de rebeldía, un poco de desorden en su casa. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que el duelo se está saliendo como que de control? Bueno, en este caso, una persona puede mostrar señales de alerta para sí mismas o para los demás, dependiendo de quién la está observando. Pero, por ejemplo, existen emociones que la persona, como se puede ver en el corto, no puede controlar. Y también existe una preocupación no resuelta, ¿no? Probablemente una sensación de culpa por algo que no se resolvió entre la protagonista y su hermana. Y esto puede llegar a maximizarse o atravesarse de una manera un poco distinta en la medida que la persona fallece, porque ya no hay cómo reparar ese vínculo. Y ante la no posibilidad de una reparación, la culpa se va incrementando. Entonces es ahí cuando la persona realmente, empieza a mostrar esos síntomas como de desórdenes, como de sentir rabia, de sentir irritabilidad, porque son una consecuencia de la preocupación que le genera no haber podido resolver eso con su hermano. Claro, justamente eso es lo que observamos en el cortometraje, ¿no? Vemos cómo Valeria busca ayuda en un centro psicológico y gracias a esto puede afrontar las emociones y la pérdida de su hermana. Ahora pasemos a un corte comercial y no se muevan porque vamos a volver con unos consejos más sobre cómo lidiar con el duelo. La mañana comienza y aunque muchas veces cuesta empezar,
con el intenso aroma y sabor único de Nescafé Tradición. Capturados en sus granos de 100% puro café, encontramos la fuerza para volver a la vida. Y estamos listos. El día es tuyo. Créalo a tu manera con Nescafé. Bueno, estamos de vuelta en nuestro primer episodio en Voz Interior. Estamos acompañados del psicólogo Daniel Muñoz. En este caso, Daniel, ¿qué mensaje le darías a esas personas que están atravesando por un duelo ahorita mismo? Sí, bueno, en primer lugar creo que no es sano comparar su experiencia de duelo con la de otras personas, ¿no? Porque muchas veces las personas justamente pueden haber tenido afectos o sentimientos diferentes hacia la persona que ha partido o hacia en general eso que están dejando en sus vidas. Puede ser que a algunos les genere alivio, a otros les genere rechazo, a otros les genere pena, tristeza. Entonces, comparar nuestras experiencias con lo que le pasó, no sé, a un amigo, a un familiar y demás cosas, puede ser poco recomendable porque es poco sano en tanto la persona empieza a sentir y retroalimentar esa culpa, esos afectos negativos y empezar sobre todo a pensar que lo que siente no es correcto. Y invalidarse uno mismo e invalidar su propia experiencia es algo que muchas veces no sirve para que la persona pueda avanzar en este proceso, sino todo lo contrario. Gracias, Daniel. Gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Voz Interior. Y ya lo escucharon. No se comparen, cada uno tiene su proceso. El duelo es una situación única para cada persona. No todos los llevamos de la misma forma. Y no se pierdan el siguiente episodio de Voz Interior. Esto fue Voz Interior. Mi nombre es Alison y los espero en el próximo episodio. ¡Hasta luego!